El Dios de Jeroboam. Bueno, estamos hablando de ya el periodo de reyes. Vimos al rey David y lo que le pasó, y estábamos viendo a Salomón, la gran sabiduría que el Señor le dio, que lo llevó al estrellato, ¿verdad? Lo llevó a la fama, al gran éxito. Y su clave de lo que hablamos el domingo pasado era que él pidió hacer bien la voluntad de Dios, porque Dios lo había puesto a gobernar y dijo: ayúdame a gobernar bien, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y eso le gustó a Dios, y no pidió lo que todos piden, que era pues riquezas, larga vida, la muerte de sus enemigos. No pidió eso, y eso le agradó a Dios. Y Dios no solo le dio gran sabiduría como a nadie más, sino que también le dio esas cosas que no pidió. Y le fue muy bien a Salomón. Trajo paz al reino de Dios, trajo seguridad, trajo prosperidad a todo Israel. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice en 1 Reyes 4:25: durante toda la vida de Salomón, desde Dan hasta Berseba, Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y su higuera, descansados, tranquilos. También en primer libro de Reyes 10:27 dice: el rey hizo que la plata en Jerusalén fuera tan común como las piedras. Qué padre, ¿no? Cuando hay un buen gobernante, bendecido por Dios, las cosas cambian. Y no solo eso, tuvo grandes éxitos en su vida. Construyó el templo de Jerusalén. El sueño de David de construirle una casa a Dios lo cumplió Salomón. Y Salomón edificó el templo y lo terminó. Y lo más interesante, platicamos el miércoles, lo invito el miércoles a conectarse a las 7:30 por el Zoom. Hablamos de cómo Salomón pidió, o sea, construyó el templo, pero es una construcción, pero él oró y le pidió a Dios que lo consagrara, que estuviera ahí. ¿Y qué cree que le dijo Dios? Le dijo que sí, y le dijo: mis ojos y mi corazón van a estar ahí. Dios le concedió eso a Salomón, le fue muy bien, tuvo grandes victorias. De hecho, dice Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:1, dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. O sea, grandes éxitos tuvo Salomón. Su reino no solo fue un éxito hacia adentro, sino también hacia afuera. Hubo paz, hubo alianzas estratégicas, comerciales, militares. El rey tenía en el mar una flota de barcos mercantes. Traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 6 kilos de oro, 6,5 kilos, perdón. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey también hizo un gran trono de marfil recubierto de oro puro. Iba bien, ¿no? Iba bien. No solo eso, tenía la gran sabiduría. De toda la tierra venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Fue reconocido, fue admirado por líderes mundiales. Vino hasta la reina del sur, la reina de Saba. Dice: yo no creía, hasta que lo vi con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad. La bendición de Dios puede ser tan poderosa que se desborda hacia afuera, hacia las naciones. ¡Aleluya! Salomón fue un ejemplo
de lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto a servirle bien en donde lo ponga. Cómo Dios puede bendecir hasta los puntos más remotos. Reyes poderosos iban a escuchar a Salomón. ¿A usted le hubiera gustado escuchar a Salomón? ¿Imagina? Hacerle preguntas: oye, Salomón, ¿cómo le hago con esto? ¿O por qué esto? Preguntarle algo que le ayude con un problema. Pero déjeme le digo algo: usted tiene a alguien más sabio, que es Jesús. De hecho, Jesús habla de Salomón, y ¿sabe qué es lo que dice? Dice: la reina del sur se va a levantar en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen a uno más grande que Salomón. Les estaba reclamando que tienen al Rey del cielo, la sabiduría encarnada, delante de ustedes, y no le creen. Pero a Salomón le pasó como a muchas estrellas del deporte, a muchas estrellas de cine, de la música, que suben y luego bajan. Salomón cayó también. Cayó igual también como su padre. Fíjese lo que le pasó a Salomón. Además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, termitas. No, eso está termita. Lo escuché de otro predicador. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan con ellas, ni ellas a ustedes, porque les aseguro que les desviarán el corazón para que sigan otros dioses. Tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera el corazón. Ya estaba pervertido. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre le fue fiel al Señor como Dios lo había sido con su padre David. Por el contrario, miren lo que hizo Salomón. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. A Moloc, ese sacrificaban a los niños. Eso hizo Salomón. Se apartó de Dios. Y, espérenme, antes de que quiera juzgar a Salomón, porque yo sé que dice: ay, ese Salomón lo tenía todo y la regó, ¿verdad? Espérenme. Antes de juzgar, el que no haya pecado, que tire la primera piedra, dice Jesús. El justo juicio es de Dios. Y me imagino a Dios. ¿Qué haces con este Salomón? Dios tiene que disciplinar, tiene que juzgar. Es fácil pedir el castigo para alguien que ves que está haciendo mal o que hizo mal contigo, hasta que tú estás haciendo algo mal. Es difícil. ¿Cómo te gustaría a ti que te corrigieran? Que te castigaran cuando haces algo malo. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que a ti te castigaran cuando no haces lo que Dios quiere? ¿Con amor, con misericordia te gustaría que te trataran? Así lo hace Dios. Dios es firme pero amoroso y siempre da espacio al arrepentimiento. Dios disciplina no para destruir, sino para restaurar. Su disciplina es una muestra de amor, porque moldea el carácter, porque quiere que sus hijos reflejen la santidad. El pecado de Salomón causó la división del reino. Miren lo que pasó, miren lo que Dios le dijo. El Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino
y se lo daré a uno de tus siervos, adivine quién. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré con una sola tribu, la cual ya he escogido. La idolatría trae el juicio de Dios. Salomón era amado por Dios. Le dije que le cambió, Dios le pidió que le cambiaran el nombre a Salomón, que lo llamaran ¿cómo? Jedediah, Jededías, algo así, que significaba amado por Dios. Y aún en el juicio, Dios le tiene misericordia a Salomón. Dice, mientras tú vivas, no te lo voy a quitar, se lo voy a quitar a tu hijo. Dios es fiel a su palabra. Eso es bueno, pero también es fiel a las consecuencias. Aun cuando duele, es el clásico, pues, tú te estás haciendo este daño, yo te dije que esto iba a pasar. Pero Dios es experto en tornar las cosas en bendición, y todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es Jesús, de la venida del Hijo de Dios y todo lo que Dios expresa plenamente en Cristo. Entonces Dios le da este juicio a Salomón y escoge a alguien, escoge a Jeroboam. Este era un buen siervo, una persona trabajadora como todos los que estamos aquí, ¿verdad? Bien trabajador, se había ganado el respeto de la gente por su trabajo, de modo que cuando Salomón vio que tenía un buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Dice un proverbio de Salomón: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. Es bueno ser bueno en su trabajo, trae recompensas. A Jeroboam le fue de lujo. Lo hicieron rey. ¿Cómo pasó eso? Fíjese, un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino a un profeta, el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, la diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré 10 tribus. Fíjese. Y a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, mire lo que le dice a Jeroboam. Era un siervo del palacio, buen siervo. Mire lo que le dice: yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada, cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo. Estaré contigo, estableceré para ti, fíjese, estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí con David, y te daré Israel. Le ofrece lo mismo. Jeroboam, pues el reino le cayó del cielo literalmente,
Pero igual que Salomón, cuando dedicó el templo, le puso una condicionante. Si haces lo que te pido, si me obedeces, si haces lo que me agrada, si cumples mis leyes, hay una condicionante, si sigues mis caminos. Hay amor, pero también hay advertencia. Y eso es lo que hace la diferencia en los personajes de la Biblia, en nosotros también. Cuando obedecemos nos va bien. Y cuando no, viene la disciplina, el juicio justo de Dios, santo de Dios. Y ahora nosotros vivimos en la era de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos vistos bajo la sangre del nuevo pacto que hay en Cristo. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios mismo, se entregó a sí mismo en la cruz para que nosotros podamos ser hijos adoptados de Dios por fe. Pero eso significa no significa que no va a haber disciplina. A los hijos se les disciplina. De hecho, mire lo que dice Hebreos. Nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo como mejor les parece, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios sigue dando advertencias en su palabra a través de su Hijo, a través de su Espíritu que habita en los que han creído a Jesús y los que han nacido de nuevo. Sigue guiando, sigue disciplinando, también a través de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero la disciplina, como dice Hebreos, tiene que verse con el carácter formativo, es con el propósito de restaurar, de formar el carácter de Cristo. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque queremos que les vaya bien en el camino de Dios. Lo mismo Dios disciplina para que estemos en su buena voluntad agradable y perfecta. Dios muestra el camino que debemos seguir. Si nos desviamos, Dios nos va a corregir con amor, con paciencia, nos va a dar advertencias, nos va a dar espacio para que regresemos al camino. Jeroboam tenía todo para ganar, igual que Salomón. Tenía todo para tener una dinastía tan fuerte como la de David, pero no pudo confiar en Dios. Confió mejor en su propio intelecto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como el Señor le había dado estas 10 tribus, él estaba pensando, la gente va a seguir adorando a Jerusalén y va a ofrecer sacrificios ahí en el templo del Señor, va a acabar reconciliándose con el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Tenía dudas de sí mismo Roboam es el hijo de Salomón. Él llegó al trono después de que Salomón murió, pero las 10 tribus del norte, ¿se acuerdan de la capa esa que menciona? A Roboam pues no lo respetaron. ¿Saben por qué? ¿Qué hizo Roboam, el hijo de Salomón? Cuando le tocó él entrar al reinado, pidió consejo y dijo, bueno, ¿qué hago con estas tribus del norte que como que no me hacen caso? Y entonces los ancianos le dijo, pues háblale suavemente y pues escúchalos. Pero los jóvenes con los que él había crecido le dijeron, hombre, tú, si Salomón fue duro, tú vas a ser el doble de duro. Y así fue. Se le ocurrió la idea de seguir el consejo de los jóvenes en vez de los ancianos. Y pues las tribus, esas 10 tribus, pues lo desconocieron. Él decía que reinaba, pero realmente no. Y cuando vieron que Jeroboam regresó de Egipto, ¿sabe por qué andaba Jeroboam en Egipto? Andaba comprando, no, es cierto. En Jeroboam fue a Egipto porque Salomón lo quería matar y él huyó a Egipto. Entonces cuando Salomón
murió, Jeroboam regresó. Y entonces cuando lo escucharon que ya había regresado, esas 10 tribus proclamaron rey a Jeroboam. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Cuando él era rey y tuvo este miedo, esta inseguridad de que las 10 tribus iban a regresar, se le ocurrió esta brillante idea. Hizo becerros de oro. Hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. E incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. No solo eso, Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, aún a los que no eran levitas. Decretó una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. Y en el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Pues ¿cómo le ayudamos a Jeroboam? ¿Cómo le hacemos? No había cómo ayudarlo. No le echó muchas ganas. Quiso hacerse otra religión, inventar a su Dios, que bueno, a veces nosotros quisiéramos hacer eso, es más fácil. Pero de nuevo les digo, antes de agarrar la piedra y acusar a Jeroboam de que ay, no aguantó nada, hizo todo esto, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Jesús es más sabio que Salomón, y eso fue lo que dijo: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Dios le sigue mostrando el camino a Jeroboam, aun cuando hizo eso. Le mandó profetas, le mandó señales, pero Jeroboam no quiso escuchar a Dios y no cambió su manera de actuar. Dios advierte de la disciplina, no es por enojo, como les digo, es por amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Quería lo mejor para Jeroboam, le ofreció una dinastía como la de David, pero él no quiso. Y así es la disciplina de Dios. Va a llegar el castigo, va a llegar eso, si no se arrepiente la gente. Y nosotros como iglesia, como cristianos, como cuerpo de Cristo, debemos de imitar esta disciplina. Justa pero compasiva, firme, llena de gracia, que confronta para restaurar, no para destruir. Para restaurar. El objetivo de la disciplina es ayudar a la persona a que siga por los caminos de Dios. Y estas son las preguntas que tengo para que usted medite. ¿Será que Dios me está disciplinando? Que estoy ahorita en una disciplina de Dios en mi vida, con amor, pero me está disciplinando. Y no lo vea usted como rechazo, más bien como amor. Un padre corrige, un padre amoroso corrige. Ahora, ¿cómo estoy disciplinando a los que Dios puso a mi cargo? A mis hijos, a mis discípulos. ¿Cómo estoy disciplinando? ¿Cómo estoy disciplinando, perdón? Estoy imitando a Dios en su manera de disciplinar. Que Dios nos ayude a suavizar nuestro corazón para no alejarnos de Él, y nos ayude a apreciar su disciplina y a reproducirla con las personas, con la gente, los niños, nuestros hijos que Dios nos ha puesto como responsables. Amén. Amén. Quiero terminar con una invitación de parte de Jesús. Si usted quiere responder al mensaje de la palabra, si usted quiere
dar un paso de fe, ya sea aceptar a Cristo. Él es la luz del mundo y el que le sigue no va a andar nunca en tinieblas, o quiere dar su paso de obediencia en el bautismo, o quiere rededicar su vida, o hacerse parte oficial de la iglesia, pase aquí al frente y celebramos juntos. Pero escuchen la invitación de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca dará la oscuridad. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca dará la oscuridad. Aleluya. Dios en la casa.